luchar por la vida para sobrevivir. De niña, su padre se la llevó y a sus hermanos, pero dejó a su madre abandonada en el camino. Y cuando tenía 16 años, las cosas iban empeorando. Donna, te ves fuerte, saludable, vibrante. ¿Pero qué pasó a los 16 años? Sí, la peor pesadilla de mi vida sucedió. Resulta que fui a jugar bolos con una de mis amigas. Sus padres me recogieron y después fuimos a los bolos. Vimos a dos chicos y durante el tiempo que jugamos bolos, ella empezó a hablar con uno de los chicos y ella realmente se acercó y ellos hablaban de ir a montar, querían que fuéramos a montar. Ella se dirigió a mí, empezó a hablarme y dijo, ¿quieren que vayamos a montar? Le dije, no puedo hacerlo, mi abuela me dijo que no saliera de los bolos. Luego ella insistió más, insistió y como sabes, a veces a los 16 la presión, simplemente caes en la presión. Entonces acepté ir con ellos. Y honestamente, cuando salía de los bolos, mientras íbamos en el auto, en el trayecto, mi pensamiento era, salgo con dos personas extrañas que ni siquiera conozco. Y también pensaba, ¿qué estoy haciendo? Pero nunca dije algo. Entonces me adelanté y el otro joven que a ella le gustaba quería recoger su camioneta. Y se detuvieron para que fuera por su camioneta y mi amiga se bajó. Entonces yo también me bajé con ella, pero ella dijo, él te va a llevar de vuelta a los bolos, te va a llevar de vuelta. Y yo pensé, no quiero ir con él, quiero ir contigo. Y ella dijo, estarás bien. Después él arrancó el auto y cuando lo hizo, condujo un poco y se metió en un callejón y me violó. Y después de eso, él abrió la puerta y dijo, salte, y me dejó caer a un lado de la carretera. Y recuerdo que cuando me caí me había raspado el brazo. Entonces, mientras caminaba tratando de volver a los bolos, y no me encontraba muy lejos de los bolos hasta que finalmente llegué al lugar. Y cuando llegué a los bolos, en el momento en que iba llegando, cuando entré, yo iba entrando y la vi a ella y al otro joven. Ya habían regresado al lugar. Creo que ni siquiera dije algo, solo corrí al baño, fui al baño y ella entró después de mí. Después de que ella entró, me dijo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Y yo le dije, él me violó. Y respondió, no, solo di lo que fue, Donna, tú lo consentiste. Y yo le dije, él abusó de mí. ¿Me escuchaste? Él me violó. Y ella seguía diciendo, tú lo consentiste. Y ella después salió. Cuando me dejó, lo único que ella me dijo, nadie va a creer lo que les digas. Entonces la joven, mi amiga, supuestamente era mi amiga, me dice que yo lo consentí, que no fue una violación, y yo pensaba, está pasando exactamente lo que dijo. Si ella no me cree, ¿quién más va a creerme? Y yo lo acepté, me lo callé y no lo iba a decir. No iba a decir nada de esto, nunca iba a hablar sobre lo que ocurrió. Pero no tenías otra opción, porque ¿qué fue lo que pasó? Yo Cuéntanos, quedé por favor. embarazada. Llegué a las 25 semanas de embarazo. Y no sé si las personas se dan cuenta de lo avanzado que es eso. Un bebé puede sobrevivir a las 25 semanas. Mi madre vino y después fuimos con un doctor. No recuerdo ir camino hacia el doctor. No recuerdo que hayamos entrado a la consulta con el doctor. No recuerdo haber estado en la consulta. Sí, lo único que recuerdo es que salí del consultorio. De alguna manera entré en ese consultorio. Entonces, mientras salíamos, mi madre iba delante de mí. Y mi madre me dijo, solo deberías irte y nunca volver, nunca volver. Y en ese momento, en ese instante, se me rompió aún más. Eso fue otra ruptura que me desgarró completamente el corazón. Y ella tomó la decisión de llevarme a una clínica de abortos en Birmingham, Alabama. Allí me hicieron un aborto inducido por solución salina. Un aborto como este es cuando inyectan a la mujer en el vientre y la solución salina es una solución salina que entra en el vientre, en el abdomen, y el bebé ingiere eso y mata al bebé, quema al bebé de adentro hacia afuera. Y después de eso empecé a tener dolor y
mi madre tuvo que llevarme al hospital, que era el hospital del Centro Médico Bautista en Birmingham, y me llevaron ahí. Ahora, déjame volver a la clínica de planificación familiar. Planificación familiar. La clínica nunca me dijo que era un bebé. Me dijeron que eran solo unas células. Entonces, di a luz a un bebé de 25 semanas. Y al momento de terminar, la enfermera debía cerrar la cortina y no la cerró. Por casualidad volteé y en un frasco estaba mi bebé y lo perdí. Entonces empecé a gritar, empecé a decir, gritaba, decía, quiero a mi bebé. Y todas las enfermeras, los internos, los doctores, todos estaban allí y todas las personas estaban alrededor de mí tratando de calmarme. ¡Cállate! ¡Shh! Y el doctor dijo, cierra esa cortina ahora. Y la enfermera cerró la cortina y después se me acercó y dijo, guarda silencio, te vas a poner bien. Cuando dijo estas palabras, perdí el conocimiento porque supongo que me habrán dado algo para adormecerme. Y lo siguiente que recuerdo es que estaba en el asiento trasero del auto de mi madre regresando. Y hay un lado oscuro, muchos lados oscuros del Así es. asesinato de niños. Pero hay un lado oscuro del que la mayoría no habla. Hay un trauma de la madre y algunas son totalmente conscientes de ello y algunas viven con ello y se preguntan por qué son de la forma que son. Pero no puedes asesinar a tu hijo sin tener una consecuencia. ¿Cuál fue la tuya? Yo vivía con pesadillas. Así es, Sid. Por la noche en mis pesadillas habían bebés ahogados en sangre y yo intentaba salvar a esos bebés y luego me despertaba sudando. Todas las partes de mi cuerpo sudaban y de repente se me presentaba la realidad. La realidad de lo que había hecho. Era como, ese es mi bebé. Terminé en el hospital numerosas veces tratando de suicidarme. Y yo honestamente miro hacia atrás y ni eso lo hacía bien. Pero después, a los 24 años, te embarazaste de nuevo. Sí. Después de eso conocí a un hombre y los dos éramos amigos. Era amiga de su hermana y nosotros, una cosa llevó a la otra. Fue demasiado lejos y lo siguiente que supe es que estaba embarazada. Y no se lo iba a decir a mi mamá. Y estaba sentada en la mesa con ella en su casa. Y de repente mi madre me mira y me dice, estás embarazada. Y yo pensé, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y ella dijo, las madres saben de esto. Y luego me dijo, todo va a estar bien. Y yo pensé, de acuerdo, fuimos a la cama, nos levantamos temprano y ella dijo, vamos de compras. Con el pretexto de ir de compras a Savannah, Georgia, de Brunswick a Savannah. Ella condujo a Savannah y no estaba pensando en nada, solo estaba sentada, estaba absorta pensando en lo que iba a suceder con mi vida, qué era lo que iba a hacer, las decisiones que iba a tomar y cuando nos detuvimos en ese lugar y todavía no estaba prestando atención, entonces voy a abrir la puerta. Cuando abro la puerta, pude ver a las mujeres que estaban allí y mientras miraba los rostros de estas mujeres, algunas de estas mujeres, la mirada en su cara era como si supiera que tenían el corazón destrozado. Y entonces yo escuché, y sí, si no era una voz perceptible, esta bien podría serlo, pero escuché una voz que decía, corre. Bien, te voy a decir que el diablo no te va a decir que huyas de una clínica de abortos. Por supuesto. Y yo no conocía la voz de Dios porque no conocía a Dios en ese momento, no sabía si era real. Entonces, me detuve y seguí adelante con eso. Y lo siguiente es que estaba en la mesa y tuve el segundo. Fue un aborto por succión. Y ahí es donde usan un tubo en el cráneo. Y ellos, es como una aspiradora que succiona las partes del bebé son succionadas. Y yo, mientras estaba allí y ellos encendían la máquina, en el momento en el que la encendían, yo decía, apágala, apágala, apágala. Y ellos no la apagaron, Sid. Era muy tarde. Y entonces pensé, Dios, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que le hice a mis bebés?
Ahora tú fuiste con un pastor y ese pastor tuvo el buen juicio de decirte que estabas perdonada, pero no podías aceptarlo. No podía aceptarlo porque, en primer lugar, no sabía si Dios era real. Era algo que aún yo no podía creer porque crecí en una iglesia que no creía en las sanidades, no creía en los milagros y solo pensaba, ¿qué necesito de él? ¿Entiendes? ¿Qué cosa puede hacer él por mí? Y sentí tanta vergüenza y tanta culpa en ese momento. Estaba tan atormentada por lo que había hecho, por lo que había permitido, por quedarme callada, porque no dije, no quiero hacer esto. El perdón no estaba en ninguna parte, no había forma de que me perdonaran. Era mi pensamiento, no hay manera de que me perdonen. Entonces, ¿qué hiciste con las heridas que tenías en tu interior? Las enterré, básicamente las enterré y, como dije, estaba viviendo para morir. Estaba en un camino de destrucción, Y entonces volvió a suceder. Volviste a quedar embarazada. Así es. Yo estaba enamorada del padre y cuando supe que estaba embarazada, lo hablamos, nos íbamos a casar. Incluso fuimos a hacernos análisis de sangre porque antes pedían los análisis. Y después me quedé con un amigo y él volvió a su casa. Le llamé a la mañana siguiente y su madre dijo, no quiere hablar contigo. Y pensé, aquí vamos de nuevo. Y entonces me puse en esta posición y ¿dónde está Dios? Las personas hablan de Dios, ¿dónde está Él? ¿Entiendes? Y finalmente fui a algunas señoras de la iglesia a la que iba. Mencionaron PTL, mencionaron un hogar de niñas. Entonces es un lugar el aborto ni siquiera estaba en tu vocabulario en ese momento. No. El pastor, en realidad otro pastor, él me dijo lo siguiente, hablaremos con tu mamá, le diremos lo que pasa, solo hay dos opciones. O te quedas con tu bebé o de lo contrario, lo das en adopción. El aborto no está como alternativa. Y después de esto, fui a la casa de un amigo. Allí fue donde terminé en el suelo y estaba de rodillas y realmente tenía estos pensamientos en mi cabeza y dije, mira el desastre que he hecho. Entonces tú puedes realmente, si en realidad existes, puedes hacer algo con este desastre que he hecho en mi vida. Y entonces yo escuché en mi interior, enciende el televisor y pensé, eso es raro, eso no. Entonces solo lo ignoré y luego lo escuché nuevamente, enciende y el control estaba a mi lado. Y de repente miro hacia abajo y el control estaba allí y me enojé. Y tomé el control y luego encendí el televisor en ese momento, ¿sabes? Y cuando el televisor se encendió, Tammy Faye Baker cantaba una canción que dice, Él tomará tus errores y los convertirá en un milagro. En ese momento supe que Dios iba... Yo sabía yo sabía a dónde debía ir. Y entonces fui a PTL. Y un día, después de mi reunión con mi consejero, volví a mi habitación. Regresé y solo me senté, solo me postré sobre mi cama ante Dios y solo empecé a llorar. Estaba llorando y le dije, no sé si tú eres real o no, pero si eres real, necesito saber qué quieres que haga. Y de repente tuve una visión y en la visión yo vi a Jesús y estaba caminando hacia él y yo tenía un bebé, estaba cargando un bebé y estaba caminando hacia él y en ningún momento quité mi mirada sobre él, solo miré y en el momento en que lo vi directamente a los ojos, sí, eran los ojos más amorosos, cariñosos, me refiero... ¿No te juzgaron? No lo hizo, no me juzgó, no me miró como si fuera basura. Porque el hombre me dijo, no eres más que basura, nadie te querrá nunca. Y cuando vi esos ojos, ellos me atravesaron el corazón y de repente le entregué el bebé, se lo di. Lo estaba mirando y después me alejé y él sonrió y yo sonreí y me di la vuelta y me alejé. Cuando uno tiene una visión, a veces, no sé en tu caso, si has tenido visiones o sueños, tratas de entender eso, tratas de darle una interpretación.
Entonces lo que interpreté fue, voy a dar al bebé en adopción. Eso es exactamente, lo estoy dando o estoy entregando el bebé al Señor. Entonces lo que haré es darlo en adopción. Me fui a dormir esa noche y cuando desperté tenía un boleto para que fuera Georgia a visitar a mi mamá. Mi mamá me recogió y nos fuimos a dormir esa noche. Hablamos de cómo fue el viaje y de muchas cosas distintas y nos acostamos y al levantarnos ella quiso ir a desayunar y entonces dijo, vamos a desayunar y dijo, pero primero quiero llevarte a la tienda de muebles que está a la vuelta de la esquina de aquí. Y dijo, tengo algo que mostrarte. Entonces llegamos a la tienda de muebles y estando allí mirábamos alrededor y mientras lo hacíamos, yo veía los diferentes muebles y me dijo, Donna, ven aquí. Fui con ella y estaba de pie junto a una cuna. Y dijo, ¿qué te parece? Y honestamente, Sid, pensé que era una pregunta capciosa. Sinceramente, pensé que era una pregunta capciosa. Y la miré y no sabía qué pensar. Y mientras la miraba, ella me miró y dijo, Donna, Dios me dijo que debo hacer todo lo que pueda para ayudarte a criar a este bebé. Y ese momento fue el comienzo no solo de la restauración de mi vida. Había tenido ese encuentro con Jesús y en ese momento me di cuenta, en primer lugar, que Jesús era real. Él era real para mí y luego, ese momento con mi madre, yo empecé a ver cada pieza, ¿entiendes? Y toda mi vida estuve sintiendo como si hubiera ligas rodeándome, tan apretadas, y estaba tan atada. Estaba atada por la culpa, atada por la vergüenza, estaba atada por toda la basura que el enemigo me había dicho, que yo no era buena, que era basura, que nunca iba a llegar a ser algo. Nunca. Y en ese momento, él comenzó a romper esas piezas, a romper esas gomas, empezaron a romperse. Tú necesitabas, y puedes imaginar esto, necesitaba la seguridad de que sus 2 bebés que fueron asesinados en su vientre estuvieran en el cielo. Tú puedes entenderlo. Dios es tan bueno. ¿Qué pasó? Fui transportada y conozco la diferencia entre una visión, una transportación y los sueños. Y yo me encontraba en Jacksonville, Florida, con un pequeño grupo de mujeres y estábamos en un pequeño lugar adornado y yo estaba en un sofá. Y lo siguiente que sé es que estaba sentada en una banca. Escucha lo que digo, Sid. Esta banca no se parecía a ninguna banca que hubiera visto antes. Había oro. Estaba tan impresionada con esta clase de banca. Y entonces miré hacia arriba y no se pueden describir todos los colores que había en el cielo. Era tan hermoso, pero lo que enseguida noté fue a una niña y a un niño pequeño y que venían corriendo hacia mí. Y mientras corrían hacia mí, se subían a mi regazo. Y mientras se subían a mi regazo, empezaron a besarme, uno en una mejilla y otro en la otra, y empezaron a decirme, te queremos, mami, te queremos, mami, te queremos. Dijeron, te perdonamos, o dijeron, primero dijeron, te perdonamos, mami, te perdonamos, mami, te perdonamos. Luego dijeron, te amamos, mami, te amamos, mami, te amamos. Y dijeron, te veremos de nuevo. Y al instante volví a estar en ese sofá. Aquellas personas que han tenido abortos, aquellas personas que han tenido traumas, aquellas personas que viven en la vergüenza o la culpa o lamentándose por cualquier cosa, este día es su día de libertad. Sí. Vuelvo enseguida. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Donna, tú dices que no tenemos que vivir lamentándonos, pero hemos hecho algunas cosas horribles. Sabemos que nos ha perdonado, pero ¿por qué dices que no tenemos que vivir así? Porque, Sid, está bien que nos arrepintamos de las decisiones que alguna vez tomamos. Está bien arrepentirse de algunas decisiones que hemos tomado. Pero no tenemos que vivir lamentándonos. No tenemos que vivir con el dolor de nuestros errores. Me arrepiento
de no haberme levantado y haber dicho, no quiero pasar por esto, no quiero tener un aborto, y me arrepiento de mis abortos. Pero no vivo lamentándome por eso, no vivo con ese dolor, fui liberada de todo esto. La escritura que en este momento viene a mi mente es Romanos 8:1. Por lo tanto, ahora no hay condenación, ninguna condenación cuando se habla de una experiencia del conocimiento de Dios. Cuando tuve esa experiencia en ese momento con Jesús, su amor, cuento con la escritura. Nada de lo que el enemigo me diga, tú sabes, lo recibo porque ahora sé exactamente lo que la escritura significa. Significa que cualquier cosa con la que el diablo quiera condenarte, cualquier mentira que el diablo esté tratando de decirte, no tienes que recibirla. Él está tratando de condenarte. Y tú has sido, Dios te ha liberado, Él te liberó en la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, la decisión que tomaste fue a la cruz con Él. La decisión que tomaste, el pecado en el que has estado, cualquier cosa. Y Dios quiere que sepas que no estás condenado. Él clavó esos pecados en la cruz. No dejes que los remordimientos de tu pasado determinen tu futuro. Di esta oración conmigo y abre tu ser al conocimiento experiencial de Dios. En voz alta, repite conmigo, querido Dios, soy un pecador. Soy un pecador. Y lo siento mucho. Y yo lo siento mucho. Yo creo que la sangre de Jesús es suficiente para lavar todas las cosas malas que he hecho. Y a los ojos de Dios, Él no recuerda más mis pecados. Jesús, ven a vivir dentro de mí. Te hago mi Salvador y mi Señor. Amén. Amén.